Entonces, vamos a continuar. De integrales o continuación de integrales trigonométricas. Vamos a suponer que a mí me dicen determinar cuánto vale la integral de la secante del ángulo x diferencial de x. Es decir, esta es mi incógnita. Indudablemente que si yo me voy a las tablas, yo puedo conseguir el valor de la integral de la secante. Vamos a buscar aquí la secante. Y aquí la tengo yo, perdón. Secante de U, perdón, no, secante sola. Aquí es cosecante, cotangente. Aquí está, la número 14. Yo la voy a recortar. Y nos la vamos a llevar para acá. Es decir que la fórmula 14, si uno la aplica en este ejercicio, me daría el resultado. Porque aquí yo tengo que el ángulo es x diferencial de x y aquí es el ángulo u diferencial de u. Y el resultado, indudablemente, que es este. Si yo quiero comprobar, utilizando el programa Máxima, yo me voy a Análisis, le digo que quiero calcular la integral, y en la sección donde dice expresión yo escribo secante, pero tengo que escribir entre paréntesis la variable x. Si yo le doy, aquí me aparece el resultado. Recuerden que el logaritmo, como aparece en máxima, este L o G es el logaritmo natural. Si yo le coloco un apóstrofe y copio hasta el final, y en el final de la expresión yo pongo igual control V y le doy control Enter, me aparece la integral. Indudablemente que yo puedo tomar esto y también lo coloco aquí. Y fíjense que los resultados son los mismos. Porque aquí, este logaritmo que está aquí, es este logaritmo que está aquí. Lo que aquí esto es una tabla y esto es WX máxima. Aquí está la tangente, aquí está la tangente, aquí está la secante, aquí está la secante. Lo único que me faltaría es la constante de integración. Ahora ustedes dirán, profesor, pero si está en las tablas, ¿para qué la vamos a hacer? Voy a mostrarles cómo se hace. Resulta que si yo tengo la integral de la secante de x diferencial de x, yo puedo escribir aquí la integral de la secante de x y lo voy a multiplicar por la secante de x más la tangente de x y lo voy a dividir entre la secante de x más la tangente de x diferencial de x. Si ustedes ven lo que estoy encerrando entre paréntesis, al estar arriba y abajo lo mismo, eso es 1. Quiere decir que yo puedo multiplicar esta secante por esta secante que está acá y esta secante por esta tangente que está acá. Cuando yo multiplico, lo que me queda es la integral de la secante al cuadrado de x, que sería esta, más la secante de x por la tangente de x, todo dividido entre la secante de x más la tangente de x diferencial de x. Ahora, cuando yo estoy en esta expresión, yo voy a llamar u igual, y pongan mucha atención,
a la secante de X más la tangente de X. Es decir, esto que está aquí es lo que está aquí. Y yo lo voy a derivar. Quiere decir que cuando yo derivo U, me queda esta derivada. La derivada de la secante es secante de X por tangente de X. Y la derivada de la tangente es tangente al cuadrado de X. Esto lo pueden verificar ustedes también en máxima. Y todo esto entre paréntesis diferencial de X. Ahora, perdón, aquí. Si derivo la tangente aquí, perdón, es secante cuadrado, disculpen acá. Pero si nosotros ahora observamos lo que está aquí y lo que está aquí, es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que lo que está en verde lo puedo sustituir por el diferencial de U. Y lo que está en azul lo puedo sustituir por el U. Así que yo puedo continuar abajo y decir que esto es la integral de el diferencial de U, que es lo que está arriba, miren, dividido entre U, que es lo que está abajo, miren. Y cuando yo voy a hacer el cálculo del diferencial de U sobre U, eso es el logaritmo del valor absoluto de U más la constante de integración. Pero aquí yo tengo que devolver el cambio. ¿Qué quiere decir devolver el cambio? Que donde está U, yo debo colocar lo que yo tengo aquí. Entonces finalmente me va a quedar aquí que esto es el logaritmo del valor absoluto de U, que en todo caso aquí es la secante de X más la tangente de X más la constante de integración. Y si nosotros observamos esto que está acá, logaritmo de la secante más la tangente más C, ese es el logaritmo de la secante más la tangente y C. Que esta es la forma entonces de resolver una integral trigonométrica de ese estilo. ¿Cuándo? Vamos a hacerlo en negro. Tengamos integrales de la forma integral del seno de mx multiplicado por el coseno de nx. Mx va a ser el ángulo y nx va a ser el ángulo. Diferencial de x, o tengamos la integral del seno de mx por el seno de nx diferencial de x, no me alcanza el espacio, o tengamos la integral del coseno de mx por el coseno de nx diferencial de x, nosotros vamos a utilizar los siguientes cambios. Entonces, a este primero lo voy a llamar A, a este B y a este C. Entonces, en A, que voy a colocar a respuesta, nosotros vamos a usar la fórmula que dice que si yo tengo el seno del ángulo A multiplicado por el coseno del ángulo B, eso es igual a 1 partido en 2, que multiplica al seno del ángulo en A menos el ángulo en B, más el seno del ángulo en A más el ángulo en B. Es decir, que esta fórmula es la que se va a aplicar cuando me aparece una integral de esta manera. Voy a pasar aquí una pequeña rayita para diferenciar. Si yo ahora voy a escribir para la otra aplicación, cada vez que yo tenga el seno de A multiplicado por el seno de B, fíjense que aquí es coseno, aquí es seno, el cambio que yo voy a utilizar es un medio
del coseno de A menos B menos el coseno de A más B. Estos son fórmulas trigonométricas que usualmente se ven en la parte de trigonometría. Y en C respuesta, cuando yo tenga acá la expresión coseno de A multiplicado por el coseno de B, la fórmula que voy a utilizar en la sustitución es 1 sobre 2 coseno de A menos B y aquí más el coseno de A más B. Entonces, cuando yo tenga estos estilos de integral, o el A, o el B, o el C, los cambios correspondientes son el A, el B y el C. Voy a hacer un ejemplo para que vean lo sencillo que es. Supongamos que a mí me dicen calcular o evaluar la integral del seno de 4x que multiplica el coseno de 5x, diferencial de x. Ustedes dirán, profesor, pero esto que está aquí yo no lo puedo buscar en las tablas. La respuesta es sí. Yo puedo buscar alguna fórmula que se parezca. Y yo voy a buscar aquí seno por coseno. Vamos a ver. Seno por coseno. Vamos a buscarlo, a ver cuál pudiéramos nosotros aplicar. Recuerden que estas tablas están al final del libro de Jane Stewart. Aquí tengo uno, miren. Aquí. Seno de A por U, coseno de B por U. Y miren todo lo que me da aquí. Yo pudiera utilizar esta fórmula que está aquí, la fórmula 81. Pero es más fácil si nosotros aplicamos, como aquí es seno y aquí es coseno, y como aquí es seno y aquí es coseno, la primera fórmula. Entonces yo voy a copiar esa fórmula y me la voy a llevar aquí abajo. Y la voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Y esta va a ser la fórmula con la cual yo voy a trabajar este ejercicio. Entonces yo escribo por acá, solución. Y digo, bueno, la integral, disculpen el color, del seno de 4x por el coseno de 5x es como si aquí el A vale 4x y aquí el B vale el 5x. Entonces esto es igual. Fíjense que hay un 1 sobre 2 aquí. Lo pongo de una vez afuera. Y digo la integral del seno de este ángulo A, que es 4x, menos el ángulo B, que es 5x, más, aquí tengo el seno del ángulo A, que vale 4x, más el ángulo B, que vale 5x. Y todo esto le coloco un corchetito y digo diferencial de x. Así que aquí me queda, voy a continuar acá, 1 sobre 2 integral del seno de 4x menos 5x me queda menos x. Más, vamos a escribir el corchetito. Y aquí me queda seno de 5, perdón, de 4x más 5x me queda 9x. Y todo esto diferencial de x. Esto es igual a menos 1 sobre 2. El seno de un ángulo negativo es igual al menos el seno del ángulo positivo. Y aquí vuelvo a escribir más seno de 9x, diferencial de x. Aquí me queda 1 sobre 2. Y la integral del seno, si nosotros la buscamos acá en las tablas, nos vamos al principio, y yo tengo aquí la integral del seno, vamos a buscarlo por acá. La integral del seno es el menos coseno.
Entonces yo digo, entonces aquí me quedaría que esto es menos el coseno de x. Esta es la integral. Y aquí, en esta que tengo acá, yo tengo que llamar u igual a 9x. Quiere decir que du es igual a 9 diferencial de x. Quiere decir que du partido en 9 es igual al diferencial de x. Yo vuelvo a integrar esto, llamando a esto u, y resulta que cuando yo hago esta cuenta, eso me da como resultado menos 1 partido en 9, que es este que está aquí, y la integral del seno es el coseno de u, pero u vale 9x. A todo eso yo le sumo una constante de integración. Es decir, que finalmente el resultado es menos por menos me da más. Entonces me queda 1 sobre 2 que va a multiplicar al coseno de x. Vamos a escribir el cochetito. Y aquí me queda menos 1 sobre 9 que multiplica al coseno del ángulo 9x. Y a esto yo le sumo c. Y esta es la respuesta. Algunos de ustedes dirían, profesor, ¿y eso lo podemos verificar en alguno de los programas? Claro. Lo que no sé si me va a dar lo mismo, pero vámonos aquí a análisis y voy a hacer la integral. La primera función es el seno, que se escribe sin. Y el ángulo que habíamos trabajado era 4x. 4 por x, recuerden que es asterisco, y luego esa función la voy a multiplicar, asterisco nuevamente, por la función coseno entre paréntesis del ángulo que era 5x, es decir, 5 por x. A esto vengo yo le digo aceptar, y si ustedes ven la respuesta aquí que yo tengo, coincide con esta respuesta aquí. Lo que pasa es que aquí el 1 sobre 2 lo multiplicaron por cada término. Entonces voy a copiar esto para que ustedes, como siempre, tengan la operación que representa ese resultado con el programa que nosotros usualmente trabajamos. Lo único que me falta aquí es la constante de integración. Bueno, los ejercicios de esta parte, de la parte de trigonometría, en las integrales, lo van a ubicar en la página 477. Ya saben que el libro es el libro de Stewart y el capítulo donde van a buscar esto es el 7.2. ¿Cuántos ejercicios van a hacer ustedes allí? Por lo menos desde el 1 hasta el 53. Y ahí tienen bastantes ejercicios con que poder trabajar. Ya teniendo esto claro, voy a separar, porque ahora sí vamos a ver el método de sustitución trigonométrica. Recuerden que hemos visto tres métodos: el método de sustitución simple, el método de integración por partes y ahora el método de sustitución trigonométrica. Y esto lo vamos a subrayar. Y ustedes dirán, profesor, ¿de qué se trata esto? Lo voy a hacer con un cuadro resumen, para que no tengan problema. Cada vez que a nosotros nos aparezca la raíz cuadrada de un número al cuadrado menos la variable al cuadrado, ustedes van a hacer una sustitución. Y la sustitución siempre va a ser para nosotros x igual a seno del ángulo. Y la identidad que van a utilizar aquí para resolver esto es de la forma 1 menos el seno al cuadrado del ángulo θ igual
al coseno al cuadrado del ángulo tita. Entonces, si a mí me aparece un radical, este es el cambio y esta es la sustitución. Si ahora a mí me aparece la raíz cuadrada del número a al cuadrado más x al cuadrado, la sustitución ya no es esta, sino que es x igual a tangente del ángulo tita. Y la sustitución trigonométrica o la identidad trigonométrica es 1 más la tangente al cuadrado del ángulo igual a la secante al cuadrado del ángulo. Finalmente, cuando a ustedes les aparece ahora la cantidad radical x al cuadrado menos al cuadrado, no es la misma que está aquí. Aquí primero es el número y aquí primero es la variable. La sustitución trigonométrica es x igual a secante del ángulo tita. Y la identidad que van a trabajar ustedes es la secante al cuadrado de tita menos 1 igual a la tangente al cuadrado de tita. Pero aquí lo más importante es esto. Si me aparece esto, yo hago este cambio. Si me aparece esto, yo hago este cambio. Y si me aparece esto, yo hago este cambio. Y estas son las sustituciones trigonométricas que yo tengo que utilizar para poder resolver las integrales. Vamos a hacer algunos ejemplos. Sin embargo, yo les hago la pregunta de rigor. ¿Está claro lo que estamos haciendo por ahora, jóvenes? Bueno, María contestó ya. Gracias, María. Marisa también. Macarena también. Bueno, muy bien. Aquí las chicas llevan la delantera en ese sentido. Vamos a continuar, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que a mí me dice un problema, evaluar la integral de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado dividido entre x al cuadrado diferencial de x. Yo coloco solución y cuando coloco solución yo tengo que observar aquí esto. Y aquí tengo 9 menos x al cuadrado. Aquí está la raíz. Pero este 9 va a ser como el a. Aquí, como el a. Quiere decir que tengo que utilizar la primera sustitución. Entonces ustedes pueden guiarse de esta manera. Escriben la raíz completa. El 9 lo escriben como 3 a la 2 y el x como x a la 2. Quiere decir que aquí a vale 3. Entonces ustedes dicen x va a ser igual a a, que es 3, por el seno del ángulo tita. Fíjense, a va a ser igual, x va a ser igual a por el seno del ángulo tita. Cuando estoy aquí yo vengo y derivo y digo la derivada de x va a ser igual a 3 y la derivada del seno es el coseno de tita diferencial de tita. Quiere decir que ya tengo lo que vale x, que voy a sustituir aquí, y ya tengo el diferencial de x, que voy a sustituir aquí. Entonces yo vuelvo a escribir la integral de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado diferencial de x. Escribo la integral, escribo la raíz, y me doy cuenta que este 9 es el mismo 3 a la 2. Menos x, pero x es esto. Elevado al cuadrado es 3 a la 2 seno al cuadrado de tita.
todo multiplicado por el diferencial de x que vale 3 coseno del ángulo θ diferencial de θ. Y todo esto dividido entre x cuadrado, que sería todo esto al cuadrado, 3 al cuadrado por el seno al cuadrado de θ. A lo mejor ustedes dicen, profesor, se complicó aquí, esto está más largo. No, queda más sencillo, porque ahora ustedes siguen acá y dicen la integral. Resulta que este número y este número, yo lo puedo sacar factor común afuera, y me queda 3, y me queda la raíz cuadrada. Aquí me quedó 1, y aquí me quedó seno al cuadrado del ángulo, multiplicado por 3, multiplicado por el coseno del ángulo diferencial de θ. Y todo esto dividido entre 3 al cuadrado, seno al cuadrado de θ. Si ustedes pueden ver, yo puedo simplificar este 3 y este. Pero resulta que aquí, en la parte de adentro, 1 menos seno cuadrado, dice aquí el problema, que lo tengo que cambiar por el coseno cuadrado. Entonces acá yo puedo escribir que esto es igual a la integral de la raíz cuadrada de esto, que es el coseno al cuadrado del ángulo θ. Este 3 canceló, me queda coseno de θ, diferencial de θ. Y todo esto dividido entre el seno al cuadrado de θ. Este coseno sale afuera y me queda coseno de θ por coseno de θ sobre seno al cuadrado de θ diferencial de θ. Y cuando estoy aquí en esta expresión, yo vengo y multiplico coseno por coseno y me queda la integral del coseno al cuadrado de θ sobre el seno al cuadrado de θ. Todo esto diferencial de θ. Pero coseno partido entre seno al cuadrado, eso es la cotangente al cuadrado de θ diferencial de θ. Y ustedes dicen, ah, profesor, ¿y cómo yo lo hago? Bueno, resulta que hay una identidad que me dice a mí que la cotangente al cuadrado es lo mismo que la cosecante al cuadrado de θ menos 1. Y todo esto diferencial de θ. Recuerden, esto es una identidad. Entonces, yo integro primero la cosecante cuadrado y lo buscamos en la tabla. Buscamos cosecante al cuadrado. Aquí está, miren. La cosecante al cuadrado es menos la cotangente. Entonces acá me queda que esto es igual a menos la cotangente del ángulo θ. Menos. Cuando yo tengo diferencial de θ por 1, me queda diferencial de θ. Y la integral del diferencial de θ es θ más la constante de integración. Ahora, en esta parte, yo tengo que devolver el cambio. Y ustedes dirán, ¿y cuál fue el cambio que utilizó? Ah, bueno, vamos a la parte de arriba y nosotros nos dimos cuenta que el cambio que nosotros utilizamos fue este. X igual a 3 seno de θ. Tal cual como está, lo copio abajo. Y digo, X igual a 3 seno de θ. De esta parte yo despejo el seno y me queda que el seno de θ es igual a X dividido por 3. Pero también yo necesito θ. Quiere decir que θ es igual, esto es una flechita, al arco, vamos a escribirlo bien, al arco seno de X dividido por 3. Este valor de θ es el que voy a sustituir aquí. Pero la cotangente la tengo que buscar. Entonces ustedes construyen un triángulo.
siempre lo van a construir. Dibujan un triángulo de tipo rectángulo. No importan las medidas. Lo importante es que el ángulo aquí sea recto. Aquí sea 90 grados. Ahora, el ángulo que ustedes van a colocar siempre aquí va a ser el ángulo θ. Y resulta que yo tengo aquí el seno de θ igual a x sobre 3. ¿Quién es x? El cateto opuesto. Es decir, que desde aquí hasta aquí, esto vale x. ¿Y quién es 3? La hipotenusa. Desde aquí hasta aquí. ¿Qué me falta? Este valor. Pero ese valor es el cateto adyacente que se puede resolver por Pitágoras y sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Esto es lo que vale esto. Entonces, finalmente, este resultado que me dio aquí, yo lo vuelvo a escribir por acá. Y digo igual menos la cotangente del ángulo θ más c. Pero la cotangente es el coseno de θ partido entre el seno de θ. Y todo esto θ, pero θ ya lo tengo aquí. Y ustedes escriben arco seno de x sobre 3 más la constante. Lo que tengo que cambiar es el coseno. Escribo el menos, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Y digo raíz de 3 al cuadrado menos x sobre la hipotenusa que es 3. Dividido entre el seno, que sería el cateto adyacente, dividido entre la hipotenusa. Aquí me queda el arco de la función seno de x sobre 3 más c. Y finalmente, cuando yo multiplico este por este y este por este, yo puedo ver claramente de que yo puedo simplificar. ¿Ok? Entonces, al simplificar este 3 con este 3, lo que me queda aquí es menos la raíz de 3 al cuadrado, que es 9 menos x al cuadrado, todo dividido por x, más el arco seno de x sobre 3 más c. Y esta es la respuesta de la integral. ¿Ok? Entonces uno tiene que tener cuidado cuando uno trabaja con la forma de esa integral. Si nosotros queremos verificar esto, lo podemos hacer aquí. Entonces voy a análisis, voy a integrar y en la partecita donde está el azul yo lo quito y voy a abrir un paréntesis y digo SQRT. Recuerden que ese es square, que es la raíz cuadrada en inglés. Abro un paréntesis y digo 9 menos x sombrerito, que es elevado al cuadrado. Ahora, toda esa raíz cuadrada yo me pongo afuera y lo tengo que dividir con el símbolo slash. ¿De quién? De x elevado al cuadrado. Yo le digo aceptar y si ustedes ven el resultado, es el mismo que tengo allá. Voy a colocar un apóstrofe para que me dé el resultado, me lo muestre en pantalla. Y le digo control enter. Y fíjense que aquí está la integral. Voy a copiar. Lo único que me faltó aquí fue la C. Más C. Voy a copiar todo esto. Y lo ponemos aquí. Y si nosotros vemos, este C, este arcoseno es este arcoseno. Y aquí ya va, déjenme ver por qué está dando negativo.
Ah, sí, da negativo porque si nosotros vamos a calcular el ángulo está en el tercer cuadrante, por eso da negativo acá, aquí, por eso da negativo aquí. Porque el ángulo va a estar en el tercer cuadrante, ¿ok? Por eso es que aquí aparece positivo y en máxima da negativo. Eso es porque θ pertenece al tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, la función seno es negativa. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen nuevamente encontrar la integral de 1 sobre x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 diferencial de x. Yo coloco solución y voy a evaluar esto que está acá. Lo primero que uno observa es la raíz. Y dice uno, yo tengo la raíz de x al cuadrado más 4, pero eso es 2 a la 2. Como este es x más a al cuadrado, yo busco la fórmula. Y la fórmula que tenemos que utilizar nosotros aquí es esta misma que está aquí. Porque es lo mismo a cuadrado más x cuadrado que x cuadrado más a cuadrado. Entonces tengo que utilizar la sustitución x igual a tangente de θ. Entonces digo, yo tengo que usar la sustitución x es igual a tangente de θ. Pero como yo estoy trabajando con la tangente y la función tangente es una función acotada, para que no haya problema, el ángulo va a ser mayor que menos pi medio, porque recuerden que pi medio, la función tangente, es asintótica, y pi medio. Aquí yo vengo y derivo, la derivada de x es de x, a es una constante, pero a es 2 a la 2. Es decir, 2 aquí. Y cuando yo derivo aquí la tangente, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de θ diferencial de θ. Entonces, donde está x voy a escribir, vamos a quitar ese a que está aquí. Hoy ya sabemos que la aquí vale 2. Y vamos a sustituir el diferencial de x por esto. Entonces yo vuelvo a escribir la integral y tengo la integral de 1 sobre x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 diferencial de x igual integral 1 sobre x al cuadrado, que es 2 tangente de θ al cuadrado, que multiplica la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es esto, es decir, 2 a la 2 tangente al cuadrado de θ, más, que este más, 4, este 4 que está aquí, ¿cierto? Que es 2 a la 2, multiplicado por el diferencial de x, que vale esto. Y hay que escribir toda la terminología que está apareciendo. Continuamos aquí, me queda la integral. Entonces, al multiplicar esto por esto, me queda arriba 2 secante al cuadrado de θ diferencial de θ. Todo dividido entre 4, o si ustedes prefieren 2 a la 2, tangente al cuadrado de θ. Pero aquí yo puedo sacar factor común 2 al cuadrado. Y si sale fuera de la raíz, me queda como 2. Y me queda la raíz cuadrada de la tangente al cuadrado de θ, que es este, sumándole la unidad porque saqué factor común. Y resulta que aquí nosotros volvemos a utilizar la sustitución trigonométrica. Y la sustitución trigonométrica que dice la fórmula, cuando nosotros vamos a calcular la tangente,
es que cada vez que yo tenga 1 más tangente o tangente más 1 y está al cuadrado, se sustituye por la secante cuadrada. Entonces acá me queda que esto va a ser igual a la integral. Podemos ir simplificando este con este. Me queda aquí secante al cuadrado de tita diferencial de tita sobre 4 tangente al cuadrado de tita por la raíz cuadrada de la secante al cuadrado de tita. Aquí claramente se puede ver que este secante cuadrado puede ir hacia afuera. Y me queda aquí que es la integral de la secante al cuadrado de tita, diferencial de tita, sobre, voy a sacar este 4 aquí afuera, me queda tangente al cuadrado de tita por la secante de tita. Aquí puedo simplificar una secante con una y me queda una. Así que finalmente esto es un cuarto integral de la secante de tita partido entre la tangente al cuadrado de tita diferencial de tita. Cuando estoy aquí, en esta parte, llevo todo a seno y coseno. Es mucho más fácil. Y yo escribo aquí que esto es un cuarto de la integral secante. Es el inverso del coseno. Es decir, 1 partido entre el coseno. Esta línea es esta línea. Este diferencial es este. Y la tangente es seno al cuadrado de tita dividido entre el coseno al cuadrado de tita. Entonces voy a multiplicar este 1 por este coseno y este coseno por este seno. Así que esto es igual a un cuarto integral. Coseno al cuadrado de tita, que es este, sobre coseno de tita, que es este, multiplicado por el seno al cuadrado de tita, que es este, diferencial de tita. Aquí puedo volver a cancelar y cancelo un coseno con uno de estos y me queda 1. Así que acá me queda que esto es igual a un cuarto de la integral del coseno de tita sobre el seno al cuadrado de tita diferencial de tita. ¿Qué hacemos aquí? Cuando yo llego acá, voy a hacer una sustitución simple. ¿Y qué sustitución simple vamos a utilizar? Voy a llamar u igual al seno de tita, es decir, x. Quiere decir que el diferencial de u va a ser igual al coseno de tita diferencial de tita. Si ustedes pueden ver, este coseno de tita diferencial de tita es el que está aquí. Y este seno es el que está aquí. Vuelvo a copiar mi integral, que es un cuarto de la integral del coseno de tita diferencial de tita sobre el seno al cuadrado de tita. Y esto es igual a un cuarto integral. Coseno de tita diferencial de tita es du. Y el seno al cuadrado es u al cuadrado. Eso es lo mismo que un cuarto de la integral. Este lo pasamos hacia arriba. Y me queda u a la menos 2 diferencial de u. Y en esta parte que está aquí aplicamos la regla de la potencia para la integral. Y esa regla lo que me dice es que este u que está aquí se escribe como u a la menos 2 y le sumo 1. Y divido entre menos 2 y le sumo 1. Y todo esto más la constante de integración. Quiere decir que esto es un cuarto. U a la menos 2 más 1 es u a la menos 1. Menos 2 más 1 me queda menos 1. Y todo esto más c. Continúo aquí. Y si nosotros podemos ver,
Como aquí es más y aquí es menos y aquí es más por más y más entre menos es menos. Y me queda un cuarto de 1 partido en U. Todo esto más C. Entonces aquí hay que devolver el cambio. Y ustedes entonces se preguntan, ¿cuál fue el cambio que utilizamos? Lo buscan arriba. Y dicen, bueno, el cambio que yo utilicé fue este. X igual a 2 tangentes de tita. Vamos a marcarlo aquí en verde, este. Entonces yo me voy hacia abajo y digo X igual a 2 tangentes de tita. Quiere decir que aquí yo despejo la tangente. Entonces me queda que la tangente de tita va a ser igual a X dividido por 2. Y esto lo tenemos que llevar a un triángulo. Entonces recuerden que yo les dije a ustedes que en el triángulo, ustedes construían un triángulo rectángulo, cualquiera. Y ubicaban el ángulo agudo aquí. ¿A qué es igual la tangente? Al cateto opuesto X, que sería desde aquí hasta aquí, entre la hipotenusa, que es este, que sería desde aquí hasta aquí. Quiere decir que el cateto adyacente, el que va desde aquí hasta aquí, es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es la hipotenusa, menos X al cuadrado. Perdón, no, este cateto opuesto, me equivoqué ya. Yo creo que los medicamentos que me tomé para el dolor de la muela me han afectado. El ángulo es tita, disculpen ustedes. X es este, el cateto opuesto. Y 2 es este, el cateto adyacente. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, esta es la hipotenusa, que vale la raíz cuadrada de X al cuadrado, que es este, más 2 al cuadrado, que es 4, que es este. Bueno, entonces tengo que devolver aquí primero este cambio. Aquí era U igual seno de tita. Entonces aquí me queda que esto es igual a menos 1 sobre 4, 1 sobre el seno de tita. ¿Por qué? Porque este U es este U. Y a esto le sumo la constante. Y esto es igual a menos 1 sobre 4, 1 sobre el seno. Pero el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Es decir, X dividido entre la raíz de X cuadrado más 4 más C. Donde finalmente el resultado es menos 1 sobre 4. Este término pasa arriba. Y abajo me queda X. Y todo esto más la constante de integración. Y esta es la respuesta. Si yo quiero verificar, tengo que llevar esta integral a resolverla. Vamos a hacerlo en los dos programas, en máxima y en GeoGebra, a ver qué mejor. Entonces yo me voy a análisis, le digo integrar, ¿cierto? Y en la integración arriba es 1, dividido, abro un paréntesis y digo x elevado al cuadrado, pero eso multiplica a SQRT entre paréntesis de x al cuadrado sumándole 4. Vamos a ver si me da el resultado. Sí, sí me dio. Le coloco apóstrofe. Y aquí está el resultado. Yo lo voy a copiar.
no lo llevamos para acá. Y si ustedes ven acá, para poder como de una manera constatar o verificar, el C no importa, pero miren, menos un cuarto de la raíz de esto sobre esto, menos un cuarto de la raíz de E. Es decir, que esto que está aquí, esto que está aquí. Yo no sé cómo quedaría en GeoGebra. Vamos a ver cómo quedaría. Me voy a GeoGebra y aquí voy a integrar. Voy a escoger la que dice integrar función variable. Entonces arriba sabemos que es 1. Pero eso está dividido y abro un paréntesis. Bueno, no hace falta paréntesis. X al cuadrado que multiplica la raíz cuadrada de X al cuadrado y se le sumaba 4. Saltamos y la variable es X. Y aquí está el resultado. Ya, déjenme ver a ver qué fue lo que hizo aquí este programa. Ah, ya. Esto lo que hizo fue que racionalizó. Pero aquí no me convence mucho, porque entonces ustedes tendrían aquí que racionalizar, es decir, multiplicar y dividir por el radical, sacar las cuentas y que les quede esto que está aquí. Me gusta más cuando aparece de esta forma que está aquí. Sin embargo, el que quiera constatar por Maxim, por GeoGebra, lo puede constatar. Ahora, esto también se puede hacer por aquí, miren. Me voy a donde dice cálculo simbólico, CAS. Y aquí está la integral. Entonces yo puedo aquí colocar la función f. No, así no. Déjenme borrar esto. Lo que pasa es que tengo dos pantallas abiertas y no me eliminan. Vamos a colocar aquí una función. La función era 1 dividido entre x al cuadrado, raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Y me da la función, y ahora le digo integrar. Y fíjense que me da el mismo resultado que aparece aquí, con la constante. Así que no es tampoco muy relevante. Es preferible utilizar máxima. Pero aquí está la respuesta también en GeoGebra. Este es GeoGebra. Y este aquí es en WX máximo.